Abrimos nuestro tiempo para la tertulia, para el debate político, hoy con Jesús Hernández, Rosa Marina Herrea y Miguel Izu. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantado de de estar aquí de nuevo. Otoñal, más propicio quizá para la conversación. Por fin cabe, tenemos ¿no? un poquito de tiempo para quedarse en casa, disfrutar del ambiente y no tanto calor. Claro. Y tanto bochorno. Eso es, pues quizá más lectura, más análisis, ¿por qué no? ¿Qué tal, Rosa Marina? Yo estoy encantada, excepto por los tonos de la otoñada, que son ideales para pasear por ahí, por los hayedos, que están maravillosos. Lo demás a mí no me importaba seguir, más verano, o menos, ¿eh? ¿no? Bueno, pues ya estamos en otra estación, está claro, ¿no? Ya, ha llegado. Ha llegado, exacto. Miguel Izu, ¿qué tal estás, Miguel? Hola, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo acoges esta climatología? Que tiene también algo de noticia, ¿no? Hombre, es lo que toca, entonces pues habrá que aprovechar el otoño. De todas maneras, a mí ahora las tardes se me hacen muy cortas. Así es, sí. Sobre todo con el cambio de hora, Nos que todavía no hemos acostumbrarnos, cogido, sí, ¿no? pues es un poco triste que se haga de noche tan pronto, pero bueno, hoy ya... En esta situación vivimos, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo que más nos cuesta acostumbrarnos es a las noticias con las que abrimos los informativos ya desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Son los múltiples casos de corrupción, los vaivenes políticos en los que nos encontramos en nuestro país, con algunas dimisiones, peticiones de perdón por determinadas actuaciones y datos como los que hemos conocido este fin de semana con esa encuesta de Metroscopia para el diario El País, que nos habla del auge de Podemos, algo que ya se va vislumbrando hace tiempo y que en principio, según esos datos objetivos, bueno, pues parece ser que Podemos sigue creciendo en nuestra esfera política, ¿no? Jesús, vamos a ver un poco cómo está el panorama y cómo lo podemos analizar desde vuestro punto de vista. Bueno, en primer lugar, hay que decir que no estamos todavía en época de elecciones, sino más bien de barómetros. Y hay un refrán alemán que dice que la sopa nunca se come tan caliente como se cuece, que viene a decir que efectivamente puede haber momentos y picos, sobre todo en un momento de descontento generalizado, como es el caso en España, que algunos partidos o algunos grupos tengan más voz que otras, pero en cualquier caso hay que esperar un poquito que se vayan asentando las cosas y yo espero que hablemos también hoy de eso, que los partidos políticos asentados y con experiencia retomen su propio camino y vuelvan un poquito a la normalidad. Rosa Marina, ¿cómo contemplas este paisaje que nos tiene en cierta medida desolados, hastiados, bueno, con cierta incertidumbre o difícil visión de futuro? Mira, yo cuando hemos llegado a un punto en que tal vez no nos habíamos encontrado nunca tan rodeados, pero cuando así yo suelo pensar que, lo que digo siempre, hay mucho más bueno que malo, estoy convencida y por eso el mundo sigue funcionando. Segundo, que la decencia no tiene ideología. Decentes hay en todas las partes, indecentes también. Pero la decencia no tiene ideología. Y luego yo diría, tercero, que no hay solución fácil y sencilla a problemas complejos. Con lo cual, todo aquel que me traiga una solución muy sencilla a unos problemas muy complejos como los que tiene la sociedad hoy en día, cuidado. Y otra cosa más diría, que en momentos tan complicados, frialdad, porque las cosas en caliente, generalmente las decisiones en caliente, todos sabemos que las tomamos bastante mal. Por lo tanto, pues es cierto que es lógico y sobre todo yo creo que, aunque parece ser que el voto es muy transversal, sí que por supuesto mucho voto de gente joven está muy enfadado, es un voto de enfado, lógico. Es un voto de enfado, si se oye cada día una serie de cosas. Ahora bien, yo pienso, como tú decías, Jesús, que realmente exigiría que los grandes partidos realmente y en serio, y de una vez por todas, se tomen en serio esto, pongan los controles necesarios, limpien, purguen, renueven todo lo que hay que purgar y renovar, y vamos para adelante. ¿Qué visión tienes del asunto? Una visión general, ¿no? Se está hablando también de leyes anticorrupción, de pactos de los grandes partidos contra la corrupción. Hay quien considera que los pactos no sirven para nada. Hay peticiones de perdón, como hemos escuchado la pasada semana al presidente del gobierno, por poner algunas claves de toda esta situación. Miguel, ¿cómo lo ves y hacia dónde se puede mirar? Sí.
Yo creo que lo que revelan las encuestas electorales, que evidentemente pues no dicen lo que va a salir en las elecciones, lo único que señalan son las tendencias, ¿no? Yo creo que es un síntoma de la situación en la que están los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos yo creo que cada vez están más hartos y yo creo que lo que estamos viendo ahora viene ya de atrás, ¿no? Viene pues por lo menos de hace 3 años y pico, con aquel brote de indignación de los ciudadanos que salieron a la calle, que se llamó el 15M, que de momento no se trasladó a las urnas, porque los resultados de las elecciones que hubo en el año 2011, pues digamos, eran continuistas, digamos que todavía había cierta inercia, pero yo creo que esa indignación de los ciudadanos ha ido en aumento y se está manifestando pues mucho más en estos momentos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos ven que hay una doble crisis. Una es la crisis económica, bueno, que es evidente, que todos la conocemos, que ya lleva muchos años, que está castigando mucho a la población, porque aunque nos saquen de vez en cuando algún dato macroeconómico bueno, el otro día salía el informe FOESA de este año y decía que solo una tercera parte de la población en España tiene cubiertas las necesidades, lo que quiere decir que hay 2/3 que de alguna manera u otra no tienen cubiertas las necesidades y luego, bueno, pues ya casi 1/3 además que está ya en la pobreza, ¿no? Bueno, pero junto a esta crisis económica yo creo que hay una crisis política y es que los ciudadanos también están muy cansados de que los que gobiernan no les solucionen la crisis económica, pero además les estén engañando, ¿no? Porque se ve que hay unas recetas que nos están aplicando que no están dando solución, y además son recetas que ni siquiera se han sometido a las urnas, porque sucede en España, pero ha sucedido también en otros países. Los gobiernos no van con las políticas de austeridad en los programas electorales, van con otras medidas que suenan muy bien y luego están aplicando a rajatabla unas medidas de austeridad diciendo que no hay más remedio, ¿no? Pero esas medidas no se han votado ni en elecciones nacionales ni en elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Y son medidas que están castigando a la población. Entonces también la sensación es que la democracia no funciona, que las instituciones no funcionan, que los ciudadanos no deciden, que no se sabe quién decide, y yo creo que de ahí viene esa indignación y el decir, bueno, pues no vamos a votar a los que han venido gobernando, ¿no? Por eso, bueno, pues un partido que en realidad todavía está formándose, que ni tiene organización, ni tiene líderes, ni tiene candidatos, ni tiene programa, pues suscita mucha intención de voto, es sobre todo un voto de rechazo, es no votar a los que están. Yo te añadiría una cosa, hay crisis económica, hay crisis política y hay una crisis moral impresionante, pero esa crisis moral la tenemos toda la sociedad. Somos un país, ¿cómo te diría yo? Mañuetero, tal vez. Somos un país, el de la trampilla, y claro, la trampilla cuando no nos llega más que para pequeña, es pequeña, y cuando ya alguien puede grande, es grande. Y además, como que disculpamos determinadas trampillas, todos. Yo por eso digo que la moral, por favor, es hora de que toda la sociedad empiece a hacer unas reflexiones serias de que hay cosas que no se puede hacer, que no se puede funcionar de determinada manera. Mira, desde los niños en los colegios hay países en los que te puedo decir en Europa que ni siquiera se está controlando a los niños a la hora de hacer un examen, porque no copian, porque en su propia idiosincrasia no copian. Y aquí siempre, desde temprana edad, aquí, desde pequeños. Rosa, he citado un refrán alemán, puedo citar uno español que ratifica un poquito lo que acabas de decir, y es echa la ley, echa la trampa. Sí. Es que es tremendo ese tipo de... Yo creo que llevamos todos dentro un lazarillo de Tormes. Exactamente. Pero lo llevamos todos. Y la entonces picaresca, la picaresca que funciona. Hay que hacer un esfuerzo grande. Pero dicho eso, en política no se puede pedir perdón y no saca las consecuencias. No, claro. Yo estos días he recordado aquel Willy Brandt, que recordaréis, de la época del socialismo alemán, de la Realpolitik, que se llamaba, que tuvo un espía nombrado por él en su gabinete y le hizo caer el gobierno entero. Y cambió no solamente de gobierno, sino de canciller y de todo. Aquí no se puede pedir perdón por haber puesto a una persona que está ahora imputada
y decir, hoy me he equivocado, qué lástima. ¿Cómo que lástima? Un poquito más seriedad. Váyase usted a su casa y váyase con todos los que han posibilitado, no lo sé, pero sí facilitado o haber hecho todo para que eso ocurriera. Claro. Y nada Porque para lo pedir perdón contrario. es suficiente para un Que no, político. en política no vale Si uno pedir se equivoca, perdón. quizá tenga Sí. que... Hombre, no está mal depende. inicialmente pedir Sí. perdón, Sí, que de- ojalá si hubiéramos oído más veces pedir perdón, cuidado. Pero Eso es un primer paso. es que- Después hay Sí, claro, pero maneras de también decir... quizá ha llegado a un punto extremo, Es que ¿no? puede ser, se puede pedir perdón, en fin, cosas que pueden ser de menor importancia, pero si llevamos una... no estoy de acuerdo con lo que dijo el otro día aquí Labañez, diciendo que es un caso que no son todos, en fin, de alguna manera relativizando esta impresión de que Sí, hay sí. políticos Falta que que fueran son... todos. Naturalmente, porque lo que está ocurriendo aquí en España es estructural, no es de que un caso u otro caso. Por tanto, es un problema gravísimo que tenemos como sociedad Hay quien- y los partidos como Sí. partidos. Sí. Y tienen que sacar ya las consecuencias y empezar a renovar los partidos políticos con personas que estén por lo menos limpias de Sí. principio. Pero eso lo Ujú. se sin- tiene que y ver, no bajo Sí, sospecha. bueno, Pero habrá se que ver, tiene que habrá ver. que ver ahora Hombre. quién quiere dar el paso de formar parte de la clase política más Sí. difícil, ¿no? Para encontrar personas bueno, que quieran liderar partidos o que Pero- quieran formar parte pero eso- de organizaciones Sí, políticas. pero fundamentalmente O al menos de las tradicionales. se trata de que las personas que estén sepan que hay unas normas. Es que en este país lo que no hay son esas normas éticas que en otros países las tienen claras, ¿no? Y por eso aquí ha desaparecido una cosa básica en la democracia, que es la responsabilidad política. Aquí se confunde responsabilidad política con responsabilidad penal. Entonces, mientras a uno no lo manden a la cárcel, parece que puede seguir. Y eso no es así, o sea, porque el que está en un cargo público responde incluso aunque no comete ningún delito, que es de suponer que no lo va a cometer, ¿no? Es decir, responde del acierto de sus decisiones y responde de que los ciudadanos puedan confiar en él, de manera que si ha tenido una actuación por la cual ya no es digno de la confianza de los ciudadanos, pues lo que tiene que hacer es irse, ¿no? Y eso lo vemos en otros países donde la gente dimite porque le han puesto una multa de tráfico, porque ha plagiado una tesis doctoral o porque ha hecho un mal uso de fondos públicos. Unos párrafos de una tesis doctoral. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues Hace dicen, 20 bueno, años o 30. los ciudadanos Hace ya 20 no años. pueden confiar en mí, pues me voy y que Claro, venga otro, ¿no? claro, Entonces, pero eso es porque hay unas normas de responsabilidad política que en este país se han perdido, ¿no? Y entonces aquí pues se sustituyen por esas cosas de pedir perdón, de decir yo no sabía nada, sobre todo un político no puede No salir puede. y Y decir luego, no sé nada, es que Ya. te pagan para que sepas. Entonces, Si no lo sabes, peor. si no te has Peor, enterado, te vas. También, Te vas peor. por y ignorante. unas leyes contra la corrupción, es decir, que no veamos pasearse por la calle al poco tiempo de resultar procesado y culpable, ¿no? En un proceso de estas características, que no veamos a la calle esa persona en la calle, bueno, que da la sensación de que no pasa nada por haber, bueno, pues esquilmado, ¿no? Nuestra economía. Jesús, ¿crees que realmente habría que ir por ese camino? Yo creo que las leyes son necesarias y luego está también el tema de las buenas prácticas de ética profesional y de ética política. Las leyes de por sí no suelen ser, yo creo que van más, además de las leyes, que, en fin, que sean más contundentes, sin pasarnos que este país tiene una tendencia luego a Leyes. machacar a todo el mundo. Y hay que dejar también espacio para que los políticos se puedan regenerar y puedan hacer lo que tienen que hacer en política. Pero además de las leyes, digamos, de carácter jurídico, necesitamos también una revisión de nuestras propias formas de coexistencia, nuestras propias responsabilidades convivencia. y normas de convivencia que son Normas de necesarias para cualquier sociedad. No hace falta que seamos todos de la misma opinión, no necesitamos un pensamiento único, pero que podamos de alguna manera compartir algunas cosas elementales, como puede ser un poco lo que puede ser la propiedad, que puede ser la responsabilidad social y otras tantas, porque si no nos vamos a encontrar pequeño nuestra... ejemplo. En Un métodos también de control, ¿no? A los Luego, políticos han mecanismos hablado de de la control. Bueno, transparencia. mecanismos de pero- control que se derribaron bastantes y que deberían de ponerse otra vez, porque efectivamente o los que hay o no funcionan, Sí. porque vamos, incluso los mecanismos
del Banco de España no habían funcionado, que ya es el colmo. O sea, Sí, sí. algo pasa, o sea, los mecanismos que hay no sirven, por lo tanto, mejorar los que hay y si hace falta más poner mecanismos de control. Es que en este país yo creo que somos muy aficionados a hacer leyes, Y porque no es muy cumplirlas. fácil, No cumplirlas, Claro. sí, sí. enseguida se dice, vamos a hacer una ley, ¿no? Si leyes tenemos incluso Sí, demasiadas. Lo que suele fallar es hacer cumplir la ley. Entonces, ahí están los mecanismos de control y es que hay ejemplos evidentes, ¿no? Y se ha hablado mucho de ellos. El Tribunal de Cuentas, que tiene que fiscalizar, por ejemplo, a los partidos políticos y a todo el sector público, ¿no? Sacan unos informes con 6 años de retraso y a veces dicen, sí, aquí había un delito, pero ha prescrito, porque han pasado 4 años. Eso, vamos, es que no se puede soportar. Pero la propia justicia, que es un mecanismo esencial en un Estado de Derecho, pues tenemos el caso del señor Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, 8 años de procedimiento judicial, ¿eh? Y claro, todo el mundo sabía lo que había hecho, lo sabíamos todos, pero seguía, un año tras otro, seguía, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mecanismos de control más eficaces, pero eso quiere decir que hay que reforzar sobre todo. Claro, en estos tiempos la tendencia a veces es al revés. Y se dice, no, lo que hay que hacer es adelgazar la administración. Y a veces, Depende además, depende qué, pero por ejemplo, cuando se empieza siempre por adelgazar los mecanismos de control, ya es sospechoso, porque se ha dicho, las cámaras o los tribunales de cuentas, aunque no se llamen así, autonómicos, Cámara de Comptos en Navarra, ¿no? Sobran, ¿no? Los consejos consultivos sobran, los parlamentos vamos a disminuirlos. Claro, el Parlamento también es un organismo de control, ahí la oposición, más que el Parlamento, controla al gobierno, ¿no? Por ahí se ha empezado a adelgazar todo, ¿no? Bueno, a mí me parece muy sospechoso. Yo más bien diría que donde hay que reforzar es en la Administración de Justicia y en todos los organismos de control, para que de verdad garanticen el cumplimiento de las leyes, porque si no, ya podemos hacer leyes. Y determinados si no se aplican, toques, por ejemplo, en las prescripciones de delitos económicos. claro, O sea, no deberían existir. no deberían prescribir, claro. O sea, los delitos económicos, señores míos, no prescriben. Porque estamos viendo cosas inauditas. El tiempo que pase, ¿no? Claro. Y la gente cada día más está diciendo, no, es que no me sirve con que entren en la cárcel. No solo no me sirve si han cometido delito, bueno, no, oiga usted, que devuelvan el dinero. Claro. Y cada día es un clamor el que se está oyendo, que devuelvan. Oiga, pues mira, sería un dato fantástico que dijeran de repente, miren ustedes, no van a prescribir los delitos económicos, por ejemplo. Medidas concretas, ¿no? Y propuestas realistas serán las que tienen que plantear los partidos que conocemos o los que se presenten cuando lo tengamos ya más claro en este escenario electoral, ¿no? Eso parece claro. Por otra parte, me gustaría también que abundáramos en otra cuestión que, bueno, yo creo que nos llama la atención, ¿no? Hemos visto el movimiento 15M hace un tiempo, hemos visto esa rebelión, entre comillas, pacífica más o menos en las calles, y ahora sí que es cierto que llama en cierta medida la atención porque no vemos esa rebelión en las calles o no vemos unas manifestaciones tan potentes, ¿no? Como hubo hace 2 años. ¿Qué pasa? ¿Hemos pasado ya al hastío, al aburrimiento, a la desconfianza? Yo creo que lo ha reabsorbido en un momento dado. Ha reabsorbido el movimiento de Podemos, ha reabsorbido ese enfado de la calle. No podemos estar en la calle Todo el día. enfadados rompiendo farolas. Claro. Es que no puede ser. Y luego, las revoluciones, en realidad, yo creo que ya estamos tiempos de revoluciones, porque ya no se sabe contra quién ir, entre otras cosas. Porque una cosa es el Parlamento Europeo, otra cosa es el Parlamento español, de la comunidad, etcétera, y otra cosa es dónde están los dineros, por ejemplo, que no tienen fronteras, etcétera. Por tanto, no podemos estar en una continua revolución. Lo intentó Mao y así están. Pero en cualquier caso, entiendo que ese malestar lo tienen que asumir los partidos políticos y canalizarlo pues a través de nuevos partidos. Algo similar ocurrió, y perdonad que haga referencia a Alemania, pues es el país donde he vivido y conozco, y a veces nos sirve un poquito también de referencia. Cuando empezaron los verdes, con sus contradicciones de todo tipo, que si eran de izquierda, que si eran de derechas, que no lo eran, que iban a ser, etcétera, llegaron al poder y llegaron a gobernar. Y ahí es donde también se dan los filtros de todos estos movimientos cuasi revolucionarios que al asumir responsabilidad tienen que tener en cuenta el bien común. Pero cuidado, porque en Francia
tienes todo lo contrario, Sí. tienes que el del descontento y de los barrios marginales y de los barrios obreros, el descontento, ¿a dónde ha ido el voto? A la extrema derecha, a una extrema derecha mucho más marcada, una extrema derecha. Y tienes Italia, ¿a dónde ha ido? ¿A qué movimiento ha ido? Pues francamente, al Grillo, por favor. sí, O sea, sí. quiero decir que cuidado. Yo por eso he dicho que en Pero, momentos sí. de descontento, frialdad, por supuesto que ese descontento hay que darle respuesta. Eso está claro. Y Por los que- partidos políticos. por los que partidos tienen que políticos, renovarse. está claro. Claro, veremos a ver qué pasa, ¿no? En cuanto a Podemos, por unir un poquito más este debate a esa figura de Pablo Iglesias, muy valorada por unos, criticada por otros, en fin, bueno, pues está desde luego en la escena política. ¿Qué se puede esperar de este líder, no? Él mismo ha dicho que quizás si no gana las elecciones igual se va. ¿Cómo valoráis esas palabras o su movimiento también dentro Hombre, del marco de su partido o futuro partido? Pues claro, el movimiento que supone Podemos, que de alguna manera pues hereda ese descontento, esa indignación que ya estaba ahí, pues es una incógnita, ¿no? O sea, de momento lo que refleja muy bien es ese hartazgo ciudadano, ¿no? Pero claro, es, como decía antes, un partido que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, porque todavía no ha acabado el proceso de organización, todavía tiene que elegir a sus responsables, ¿no? No sabemos todavía muy bien dónde se va a ubicar ideológicamente, porque claro, hace un discurso muy abierto, llama al voto, pues digamos, de todos los partidos actuales, y eso lo dicen las encuestas, ¿no? Que incluso tiene antiguos votantes del PP, y de otros partidos, entonces, bueno, pues va a tener que hacer una clarificación de dónde se sitúa, qué oferta programática hace, cómo va las elecciones, porque también han dicho que no va a ir a las municipales y autonómicas, ¿no? Va a ir a las generales. Pero quiero decir que es una incógnita y habrá que ver, ¿no? Claro, en unas condiciones normales diría, bueno, un partido así que todavía no ha clarificado no le votaría a nadie. Pero esto demuestra en qué situación excepcional estamos, que precisamente la gente prefiere votarle porque todavía se está formando, ¿no? Como rechazó a otros partidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque todavía quedan meses para las elecciones, a ver con qué fórmula electoral va, con qué candidatos, con qué alianzas, con qué programas, ¿no? Y falta un año para las generales si no se anticipan, ¿no? Entonces eso en política es mucho tiempo, pero bueno, lo que está claro es que ya es un revulsivo, y que incluso los partidos que han estado en el gobierno y que son los que han producido pues esa situación de indignación, pues van a tener que mover fichas. Es decir, esto cambia bastante el panorama electoral y se va a hacer una exigencia mucho más fuerte a los ciudadanos, pues de más transparencia, de más honradez, de más cercanía a la ciudadanía, de atender a las necesidades de los ciudadanos, y eso se va a ver pues en las campañas electorales que nos esperan. Sí. Mira, yo no sé si se va a plasmar en algo, va a cuajar en algo serio. Lo que sí sé es que es positivo, porque, como has dicho tú, está haciendo que la gente, que los partidos espabilen, es un revulsivo y ahí están. Con lo cual creo que algo positivo han conseguido. Que en lugar de los movimientos de la calle, estos han venido y han conseguido algo como la reflexión del resto, que ya es algo. ¿Confíais en la regeneración, por tanto, Jesús? Yo personalmente sí, es que tampoco nos queda mucha tenemos opción, lo tenemos que hacer, porque si no, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a acabar siendo, no sé lo qué, con relación a los otros países que compiten también por posiciones mejor situadas que la nuestra, por tanto, lo tenemos que hacer. Y bueno, España tiene también experiencias de haberlo hecho, no solamente con la transición, sino en muchas ocasiones, y las sociedades en general no se dejan engañar tan fácil. Yo lo que espero es de eso, además de lo que se ha mencionado aquí, de que sea un revulsivo y que obligue a la sociedad en su conjunto y a los partidos políticos a discutir sus propias posiciones, que vayan madurando, porque este Pablo Iglesias lo veo bastante, viene de una izquierda muy radical, y si ahora le votan los del PP, pues los que le han votado al PP, algo tendrá que pensar dónde se sitúa políticamente, y entonces, como dice Miguel, tendrá que presentar un programa, y entonces ya veremos, y será el momento de diferenciar la paja del trigo. Ahí será el análisis. Y la foto de un exhaustivo, momento, ¿no? como de ha las sido ideas. ahora esta foto,
o lo que puede ser luego a la hora de unas elecciones, que no tiene nada que ver. Bueno, pues hoy nos quedamos con todas estas ideas, estas pinceladas sobre la actualidad política. Iremos viendo cómo se van, bueno, materializando esos programas electorales y veremos a ver qué sucede, ¿no? Que nos puede interesar más o menos. Miguel Izu, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa Marina Herrea, muchas gracias, como siempre. Y Jesús Hernández, gracias muchas también. Gracias a vosotros. Que paséis un buen día. Gracias a todos. Bueno, nosotros seguimos después de una breve pausa con más temas. Vamos a marcharnos a Senda Viva y también vamos a hablar de personas excelentes.